A ver, por favor, me indican si se ve correctamente la presentación. Bueno, ya, profesor. ¿Se ve? Ya, muchas gracias, joven. Listo. Sí se ve. Ya, muchas gracias, joven. Listo. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a iniciar con el ciclo de 2023-2, con el curso de Economía. Y obviamente lo importante es saber qué es la economía. No sé si alguien tiene una idea de qué es la economía, qué significa, de qué trata la economía. ¿Por qué será importante la economía ahora? ¿Qué es lo que busca la economía? ¿Tenemos alguna idea? ¿Algo que nos pueda decir de la economía? Bueno, Satisfacer necesidades. satisfacer necesidades, básicamente, buscando optimizar los recursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una situación complicada ahora por el tema de la delincuencia, las políticas económicas del país, ¿no? Entonces, nuestra economía, básicamente, lo vemos en dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ese dinero nosotros no podemos satisfacer las necesidades. Y para satisfacer necesidades, como dijo el joven, tenemos que adquirir bienes o servicios, ¿no? Si yo quiero comprar en la esquina un pan, necesito dinero. Si quiero irme a un lugar, a otro extremo, tengo que pagar un pasaje, tengo que tener dinero, ¿no? Entonces, la economía se basa específicamente en satisfacer necesidades, pero utilizando los recursos. Y ese recurso puede ser dinero. No necesariamente va a ser dinero, pero puede ser dinero. Materiales, tiempo, ¿no? Entonces, justamente lo que ve es la economía. Obviamente la economía, por eso se dice que es una ciencia social, porque depende del ser humano, ¿no? Si no existiera el ser humano, no habría economía, ¿no? Y tampoco habría economía si los recursos que nosotros tenemos, que utilizamos, serían ilimitados. Y los recursos que nosotros poseemos o tratamos de poseer son limitados. El dinero es limitado, el tiempo es limitado, el agua es limitada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los recursos son limitados. ¿Y las necesidades qué son? Las necesidades son ilimitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos podemos tener muchísimas necesidades. En un momento tener ganas de tomar agua, comer algo, ir al cine, jugar fútbol, ¿no? Etcétera, diferentes necesidades. Y pueden ser muchos más, ¿no? Por eso que dice que las necesidades del ser humano son ilimitadas, ¿no? Y los recursos que poseemos son limitados. Economía. Entonces, la economía viene de la palabra oikos y nomos, ¿no? Que básicamente oikos refiere a casa, hacienda, nomos, gobernar, administrar. De ahí viene la palabra de economía. Dijimos que es una ciencia social, obviamente que sí, porque trata del ser humano, de la interacción del ser humano y cómo esa interacción puede satisfacer, ¿no? Las necesidades ilimitadas o los recursos limitados, ¿no? Entonces, es una ciencia social, como dijimos, que administra recursos escasos. Los recursos que tiene el ser humano para poder satisfacer esas necesidades son escasos, ¿no? Ya dijimos que es el tiempo, el dinero, el agua, los combustibles sólidos, etcétera, etcétera, o fósiles, perdón. Entonces son recursos limitados, ¿no? Si no tuviéramos los recursos escasos o limitados, no habría economía, porque no habría cualquier persona podría satisfacer sus necesidades sin necesidad de poder administrarlos, ¿no? Si hay todo en el ambiente, no tendría por qué haber, ¿no? Pues no poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué más? El objeto de estudio, obviamente, es la satisfacción del ser humano, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, tengo ganas de dormir, ¿no? Tengo ganas de estudiar, tengo ganas de desayunar, ¿no? Tengo ganas de irme a darme un baño. Son necesidades, son necesidades que yo debo proveer como ser humano. Son mis necesidades. Pero para eso necesito obtener bienes y servicios. Si yo voy a bañarme, necesito pasta dental, jabón, cepillo, agua, ¿sí o no? Esos son bienes, ¿no? ¿Correcto? Si yo deseo comunicarme por celular, ese es un servicio. Si necesito el servicio de Internet, porque quiero navegar por Internet, necesito un servicio de Internet. Entonces, ¿por qué? Porque necesito satisfacer una necesidad de comunicarme con otra persona. Entonces, el objeto de estudio de la economía basa específicamente en satisfacer las necesidades del ser humano.
¿no? Obviamente, por medio de recursos. Esos recursos son los bienes y servicios, que como dijimos son escasos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la economía? Mediante leyes que se van a dar y que vamos a ver durante el ciclo, nos va a ayudar a satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Y para qué vamos a satisfacer las necesidades del ser humano? Para generar un bienestar. Si yo ahorita tengo ganas de desayunar, hay algo que yo necesito satisfacer, lo voy a hacer por medio de bienes o recursos. Mi pancito, mi café, mi tostada, todo lo que tenga que comer, ¿no? ¿Qué voy a lograr? Un bienestar. ¿Por qué? Porque he satisfecho mis necesidades, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la economía, ¿correcto? Cualquier pregunta que tengan ustedes, por favor, van preguntando. La economía se va basando en varios métodos, ¿no? Sobre todo en los métodos que seguramente ustedes alguna vez habrán estudiado, el famoso método deductivo e inductivo. ¿Qué es el método inductivo? El método inductivo va de una situación particular a una general. Quiere decir que de una premisa individual yo puedo generalizar. Tal cual como dicen los ejemplos, ¿no? Si el precio del limón aumenta, ¿no? Consumo menos. Si el precio de la papa aumenta, consumo menos. Si el precio de la zanahoria aumenta, consumo menos. Si el precio del rabanito aumenta, consumo menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando suben todos los productos de primera necesidad, mi consumo va a disminuir, pues. ¿Puedo generalizar de una situación particular a la general? Sí, ¿no? Entonces la economía se basa en eso, ¿no? En los métodos inductivos. De una situación particular o individual, puedo, ¿no? Concluir en una situación general. ¿Ok? También podrá ser un método deductivo de lo general a lo particular, claro, ¿no? Por lo general nosotros cuando aplicamos el método deductivo hablamos de una situación general, ¿no? Por ejemplo, no dice un ejemplito ahí, pero por ejemplo la inflación, ¿no? La inflación del Perú el año 2022 ha sido del 8%, ¿no? Eso quiere decir que puedo deducir particularmente, ¿no? Que el precio de la cebolla subió, el precio de la papa subió, el precio del gas subió, el precio de la energía eléctrica subió. Y dirá, profesor, ¿pero qué es la inflación? La inflación es el aumento general de los precios, ¿ya? Para que sea más claro, el aumento general de los precios de los productos de consumo masivo subió en 8% en 2022. 22. Entonces quiere decir que la cebolla subió, la papa subió, el rabanito subió, el pan subió, el nabo subió, ¿no? La albahaca subió todo. Entonces, de una ley que viene a ser la inflación o el aumento general de los precios, yo puedo definir de consumo masivo que todos los productos que yo conozco subieron de precio, pues, ¿no? Entonces, de un método general también puedo especificar a un método particular, ¿no? Estos dos métodos se basa la economía para poder predecir el comportamiento de ciertas variables que vamos a ver durante el ciclo. ¿Ya? Sigamos. Ahora vamos a ver rápidamente la evolución del pensamiento económico, ¿no? Ustedes saben que la economía, como toda disciplina, ha pasado por muchas etapas, sobre todo del desarrollo del pensamiento económico, ¿no? Hace 2000 años, obviamente, no pensábamos como pensaba Platón, ¿no? Porque hoy había una evolución en el pensamiento humano. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a ver en economía hasta el tiempo actual, cómo ha evolucionado ese pensamiento económico, ¿no? Platón, por ejemplo, decía, ¿no? Que debería haber una estructura política y económica, ¿no? Él decía, en su época, obviamente, habían gobernantes, guerreros, artesanos. Esa era más o menos la estructura, ¿no? Los gobernantes, dueños de tierras, ¿no? Los guerreros, los más valientes, ¿no? Y los artesanos, los que se encargaban básicamente de la economía familiar, ¿no? Él decía que debería haber una especialización y división del trabajo. Él fue el primero que dijo que cada sociedad debería determinarse de acuerdo a la especialización y división del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona nacía artesano y trabajaba como artesano, debería ser artesano, ¿no? Si una persona es herrero, herrero, carnicero, panadero, carpintero, debería dividirse el trabajo. No una persona debería hacer todo, ¿no? Sino especializarse en el trabajo. Eso es lo que decía, ¿no?
También decía que la ganancia o el lucro era un mal necesario, ¿no? Que debería darse. No estaba de acuerdo, pero era un mal necesario, ¿no? Y obviamente protegía mucho el tema del Estado, ¿no? No creía en la inversión privada, la propiedad privada, ¿no? Para él la propiedad privada era lo nefasto en su sociedad, ¿no? Decía que el Estado debería proteger todo ese tipo de estructura económica, ¿ok? ¿Qué más? Aristóteles fue el discípulo de Platón. Él hablaba mucho de la propiedad privada. Él estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, perdón, con su maestro, estaba totalmente de acuerdo con el tema de la propiedad privada, ¿no? Él creía en la propiedad privada, creía que cada persona debería generar su propia riqueza, sus propios recursos en base a su esfuerzo y que el Estado no tendría por qué intervenir ahí. Eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? ¿No? Obviamente él también buscaba que obviamente haber una ganancia, una riqueza de las transacciones que realizaba, ¿no? Pero él reprobaba la acumulación de riqueza, ¿no? Reprobaba la aprobación de riqueza. Él creía que eso no debería existir, que sí tenía derecho el privado, la empresa privada, en tener una ganancia, pero si esa ganancia genera una acumulación de riqueza en detrimento de la sociedad, eso no estaba de acuerdo Aristóteles, ¿no? Entonces, ese es los pensamientos de la edad antigua, mayormente, ¿no? En la Edad Media, ustedes saben que la Edad Media más o menos comenzó en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, a manos de los bárbaros. Se da el inicio de la Edad Media, ¿no? La Edad Oscura, como le dicen algunos, ¿no? Durante 9 siglos, la humanidad no prosperó en nada. Básicamente, la sociedad en ese momento estaba en base al feudalismo, ¿no? Básicamente un señor feudal que era dueño de tierras y con el apoyo de la iglesia, ¿no? Que en ese momento la iglesia ocupaba un cargo muy, muy eh, representativo al lado del gobernante, ¿no? Entonces, dentro de ese tipo de 9 siglos de oscuridad que la humanidad tuvo, entre el siglo V y el siglo XV, mayormente más o menos, eh, no hubieron muchos avances científicos, ni económicos, ni ningún tipo de avance. Básicamente se basaba mucho en la posesión de tierra y en la religión, ¿no? Pero dentro de todo eso apareció una persona llamada señor Tomás de Aquino, que era un fraile, sacerdote, ¿no? Donde él decía, pues, que deberían haber una división, una justicia en el tema del trato y el comercio entre las personas, ¿no? Él condenaba la usura o la riqueza que se posee en una sola persona, ¿no? Pero sí reconoció el interés como parte de la ganancia que debería tener el que generaba un emprendimiento, ¿no? Obviamente esta estructura política estaba muy, muy arraigada con el tema religioso y feudal, ¿no? Entonces, hablaba mucho del precio justo, ¿no? Incitaba a las personas a que deberían tener la ganancia que correspondía y si aquello que generaba usura se iba a ir al infierno, como se dice, ¿no? Porque en esa época era muy pegada el tema de la religión. ¿Qué más? La escuela mercantilista nació más o menos en el siglo XV, mayormente con el descubrimiento de América, ¿no? Con Cristóbal Colón en el 12 de octubre de 1492. Otros entendidos dicen que comenzó la Edad Moderna a partir de la caída de Constantinopla, tomado por el Imperio Otomano, en el año 1453, más o menos por ahí, siglo XV, ¿no? Entonces, ¿qué se basaba la escuela mercantilista? Como dice su nombre, mercancías, mercantilizar, o sea, obtener riqueza a toda costa, ¿no? Y basaban su riqueza específicamente en el oro y la plata, ¿no? En el oro y la plata, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Para ellos el comercio era muy importante, ¿no? Obviamente, lo importante aquí era que se buscara siempre tratar de poder acuñar la mayor cantidad de oro y plata. ¿Y de dónde venía ese oro y la plata? De las colonias, ¿no? Tanto de las colonias españolas, las colonias inglesas, las colonias holandesas, francesas, portuguesas en América, ¿no? Buscaban ese comercio del oro y la plata, ¿no? Decían que tenía que haber una intervención activa del Estado que garantice ese comercio y no rompa ese flujo, ¿no? Eso es lo que decía la escuela mercantilista. Su representante tenemos al señor Colbert. La escuela fisiocrática, como ustedes ven, habla de fisiocracia, el gobierno de la naturaleza,
¿no? Eso justamente en el siglo XVII, XVIII más o menos, en plena Edad Moderna, apareció una nueva escuela. Esta escuela propugnaba que la riqueza no se basaba en el oro y la plata porque el oro y la plata no generaba, no se podía multiplicar, ¿no? En cambio, la naturaleza, que en este caso la escuela fisiocrática basada en la tierra, ¿no? En el aprovechamiento del factor tierra, podía generar riqueza. ¿Por qué? Porque la tierra básicamente te puede dar todo tipo de bienes en muchas temporadas, ¿no? Podría multiplicar tu valor. Si yo sembraba una naranja, al cabo de un mes o 2 meses o 3 meses, tenía un árbol lleno de 50 y tantas naranjas, ¿no? Entonces él hablaba de ese excedente, ¿no? Ese excedente que te dejaba la creación de valor a través del uso de la tierra, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos decía la escuela fisiocrática, el gobierno de la tierra basado en el recurso de la tierra, ¿no? Cómo aprovechar al máximo la tierra para poder producir excedentes. Eso es lo que te decía la escuela fisiocrática. Como representante tenemos en este caso al señor Francisco Quesnay. La escuela clásica ya posteriormente, ya durante los siglos XIX, ya 18, 19 más o menos, ya un poco entrando a esta parte del siglo XX, nace la escuela clásica. La escuela clásica nace específicamente por llamada la Revolución Industrial de 1848 más o menos, cuando el señor James Watt descubre o inventa la primera máquina a vapor, ¿no? Quiere decir que a través de una caldera inyectando vapor podía generar una fuerza motriz. Y con eso generó, pues, obviamente la aparición del primer ferrocarril en Estados Unidos, ¿no? Y eso generó, pues, toda una revolución industrial. ¿Por qué? Porque los empresarios, los capitalistas, en este caso, porque ahí viene la escuela clásica, los capitalistas, ¿no? Llegaron pudieron llevar ese invento a las industrias, ¿no? Las calderas o el vapor a través del material orgánico, como la madera, por ejemplo, podía generar el movimiento de máquinas. Entonces apareció o se generó la gran revolución industrial en los Estados Unidos, más o menos en 1848, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Nace la revolución industrial. Obviamente nace el capitalismo, ¿no? Básicamente a través de recursos que ellos tienen, generar industrias, tremendas industrias de todo tipo de productos, pero para mover las industrias no solamente necesitabas las máquinas, necesitabas también las personas, la mano de obra. Y ahí nace la clase capitalista y la clase trabajadora. Ahí comienza la primera, ¿no? Nacen las dos fuerzas que hasta actualmente siempre se va a dar, ¿no? El capitalista, el que es el dueño de todo y que va a buscar ganar todo lo que pueda, y por el otro la clase trabajadora, la clase que busca que sus derechos sean respetados, que tenga un sueldo digno, que tenga un bienestar social, que su salud también sea protegida, etcétera, etcétera, ¿no? Nacen esas dos fuerzas, ¿no? El capitalismo y la clase trabajadora, ¿no? Obviamente la escuela de Adam Smith, en este caso el gran representante de esta escuela, hablaba muchísimo del libre comercio. Acá no tiene que intervenir el Estado para nada, ¿no? El libre comercio se debe dar de acuerdo a lo que se genere entre el ofertante y el demandante, ¿no? Él también, obviamente, también apoyó las ideas de Platón del tema de la división del trabajo y la especialización. Cada persona debería especializarse en lo que mejor podría hacer y en lo que mejor podría rendir en su trabajo, ¿no? Y aquí introdujo la primera palabra que ya nosotros vamos a ver, que es la productividad. Básicamente, ser productivo, administrar los recursos, ¿no? De tal forma de producir más, ¿no? Este señor Adam Smith tiene muchos libros en antiguo, pero el más conocido es La riqueza de las naciones, ¿no? Es que es un libro bastante interesante donde habla mucho de la teoría del valor, ¿no? Y eso fue la primera gran enciclopedia o gran bestseller que nos habla mucho del tema del capitalismo, ¿no? Adam Smith es escocés, por ejemplo, ¿no? No es británico, es escocés. Y bueno, ese gran aporte que dio en esa época el señor Adam Smith, ¿no? Entonces, la escuela clásica da el nacimiento al capitalismo. David Ricardo también es otra persona que también es muy representante del capitalismo, que también habló mucho del método, de lo que es el método deductivo, ¿no? Habló muchísimo del comercio, ¿no? Del comercio internacional sobre todo, ¿no? Si un país es bueno produciendo algo,
Sigue produciéndolo y expórtalo, véndelo a otros países, ¿no? ¿No? Eso es lo que decía, el comercio internacional, ventaja competitiva, o ventaja comparativa, perdón. La ventaja comparativa. Si un país no es bueno produciendo algo, impórtalo, ¿no? ¿Por qué? Porque produciéndolo tú te sale más caro que importarlo. Perú, por ejemplo, acá podemos aplicar mucho la técnica de David Ricardo, o el pensamiento de David Ricardo, ¿no? El Perú es uno de los países primero productores de arándanos en el mundo, ¿no? Obviamente, si nosotros producimos bien, ¿por qué? Porque en la zona norte del Perú están las condiciones necesarias. Tenemos agua suficiente, maquinaria suficiente, mano calificada y sobre todo el clima, ¿no? El clima es muy, muy benigno para ese tipo de producto. Por lo tanto, el producto que nace, que es el arándano, es muy bueno, ¿no? No solamente, ¿no? Se puede vender dentro del país, o sea, el consumo interno se puede abastecer, sino que también podemos venderlo al extranjero, aplicando la teoría comparativa de Ricardo y Ricardo. Por eso que nuestro producto llega a China, Alemania, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿No? Pero también tenemos lo otro. Nosotros como país, como Perú, no podemos, no producimos todo lo que consumimos. Hay cosas que tenemos que extraer del extranjero. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? El Perú, por lo general, ¿no? Importa el 60% del petróleo que se consume en el país. El 60%. ¿Por qué? Porque el 40%, ¿por qué? Porque nosotros no podemos abastecernos. Pero, profesor, tenemos el gas de Camisea, tenemos los yacimientos petrolíferos en la selva peruana, tenemos yacimientos petrolíferos frente al mar de Talara, en Paita. Sí, pero eso no nos abastece. No abastece, ¿no? No abastece. Entonces, ¿qué necesitamos? Importar, importar, ¿no? Y así como importamos combustible, importamos muchas cosas. Nosotros no fabricamos celulares, por ejemplo, importamos celulares, porque aquí es más caro producir un celular, es más, no tenemos la tecnología para hacerlo tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, la teoría de David Ricardo es muy, muy, básicamente utilizada, ¿no? Sobre todo en el comercio internacional, porque esa es básicamente la base del desarrollo de un país, ¿no? Entonces, los clásicos dieron un impulso muchísimo al pensamiento económico, ¿no? Tanto Adam Smith como David Ricardo, ¿no? Que seguramente a David Ricardo lo van a estudiar mucho más adelante, después, cuando tengan su carrera, ¿no? Paralelamente al nacimiento de la escuela capitalista, nació su contraparte, la escuela socialista, ¿no? Y ese se basó específicamente en Karl Marx y Federico Engels, ¿no? Karl Marx, que es el fundador del socialismo, se dio cuenta pues que había una clase capitalista que oprimía a la clase trabajadora, ¿no? Que trataba de poder sacarle el excedente, ¿no? De riqueza y pagarle una miseria a esos trabajadores. Entonces nació la escuela marxista, la escuela socialista, ¿no? Carlos Marx nació ahí con su nueva tendencia, ¿no? ¿Por qué el ser humano, el capitalista, debe oprimir al trabajador? El trabajador debe tener un salario justo, ¿no? Debe tener una vida justa, debe tener también la oportunidad de progresar tanto como el capitalista, y nacieron los sindicatos también, ¿no? Comenzó esa lucha de poderes que se viene hasta ahora, ¿no? Entre el capitalismo y el socialista, o la sociedad, o la escuela marxista, ¿no? Él defendía, no estaba de acuerdo con la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Debería de ser, ¿no? La propiedad privada y el capitalismo generaba desigualdad, ¿no? Y eso estaba en contra de los cánones del ser humano. El ser humano debería ser igual siempre entre todos, ¿no? Él acuñó el término de plusvalía. Aquí se acuñó el término de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es la ganancia que es generada por el trabajador, pero que esa ganancia, ¿quién se lo queda? El capitalista, porque es el dueño del dinero. No, esa es la plusvalía, ¿no? Entonces, ese trabajo que genera, o ese excedente o ganancia que genera el trabajador, se llama plusvalía. ¿Y el cual quién se lo queda? El capitalista. ¿Ok? Obviamente, este tipo de marxista, escuela marxista, sigue hasta nuestros tiempos, y vamos a ver más adelante, seguramente lo veremos con más detalle, ¿no? La escuela neoclásica, ya terminando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, nace la escuela neoclásica.
¿no? O sea, quiere decir que neoclásica, una visión diferente de lo que decían los clasistas. Obviamente defendían el liberalismo económico, la propiedad privada, el libre comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la escuela clásica ya vio otro tipo de fuerzas que interactúan dentro de un mercado, ¿no? Ellos, por ejemplo, vieron las relaciones entre la oferta y la demanda, las famosas fuerzas invisibles que gobernaban el comercio, ¿no? ¿Quién es la oferta? El que vende. ¿Quién es la demanda? El que consume. Entonces ellos se dan cuenta que el mercado se debería regular solo y no debería intervenir el Estado, ¿no? Ellos, los neoclasistas, utilizaron las matemáticas para poder predecir, ¿no?, el comportamiento de ciertas variables económicas, como la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, aquí ya le pusieron mucho más foco al tema de lo que es la relación entre la oferta y la demanda. Wilfredo Pareto fue uno de sus principales defensores. Dentro de la escuela clásica, perdón, keynesiana, tenemos a John Maynard Keynes. Básicamente, él fue uno de los más revolucionarios de esa época, ¿no? ¿Cómo nació la escuela keynesiana? Nació a raíz del fracaso de la escuela neoclásica, al no poder explicar la crisis de 1929, ¿no? Los neoclásicos decían, ¿por qué se generó la crisis de 1929 si el mercado por sí solo se debe equilibrar? La relación de la oferta y la demanda se debía equilibrar solo, ¿no? Pero así con todo eso, generó la crisis de 1929 que quebró muchas industrias, sobre todo tuvo un impacto muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, la escuela keynesiana dijo, la fuerza de la eh, oferta y demanda no se pueden, en ocasiones, equilibrar solas. Necesitas el apoyo del Estado. ¿Pero cómo? ¿Interviniendo? No. Mediante políticas económicas, mediante medidas económicas, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si, para poder reactivar la economía, porque hay un tema de desequilibrio entre la oferta y la demanda, el de May decía, hay que invertir en obras públicas, ¿no? Apoyar la llegada de inversión extranjera, ¿no? Generar aumento del empleo, la inversión, etcétera, etcétera. Tal cual como se hace en el Perú. La escuela keynesiana se sigue aplicando de muchas formas en el Perú y en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en desequilibrio, el Estado no puede intervenir directamente en el mercado. Por ejemplo, llegó un momento acá que el precio del limón subió muy alto, ¿sí o no? Por el tema de escasez, ¿no? Hasta 30 soles el kilo. El Estado no podría intervenir poniendo un precio fijo, porque sería una intervención directa en el precio en la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Trajo limones, importó limones de varios países, ¿no? De Bolivia, de Colombia, ¿no? ¿Para qué? Para que el mercado interno se pueda abastecer de limones y bajar el precio, ¿no? Pero esas son medidas económicas y políticas económicas que ayudan, obviamente, a revertir una situación anómala. Entonces, en conclusión, las fuerzas invisibles de la oferta y la demanda no se pueden equilibrar solas. Necesita el apoyo del Estado. Pero ese apoyo debe ser a través de medidas económicas, políticas económicas que ayuden a revertir esa situación, tal cual como pasa en el Perú. Eso es lo que decía John Maynard Keynes, ¿no? Como le digo, muchos de esos pensamientos todavía se siguen utilizando actualmente. La cuenta monetarista ya es de época de los 60, 70, pleno siglo XX, básicamente Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman hablaba de que la inflación, básicamente, o el aumento general de los precios, porque esa es la inflación, era determinado por la cantidad de dinero que se emitía dentro de un mercado, ¿no? Y que había una relación, ¿no?, entre la cantidad de dinero circulando en una economía versus el aumento de la inflación, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Él decía, una economía, el, el Estado debe regular el mercado de acuerdo a políticas económicas. Pero ¿qué pasa? Cuando no se puede regular a través de medidas económicas, lo que hace el Estado es emitir dinero en grandes cantidades sin sustento técnico. Eso va a generar que las personas tengan dinero, ¿sí o no? Y al tener dinero van a tener mayor capacidad de gasto, ¿no? Y las empresas
van a saber eso también. Entonces, si las personas tienen dinero, van a poder comprar más. Entonces, las empresas van a comenzar a aumentar los precios, ¿no? Y eso desboca en una inflación. El aumento general de los precios de bienes y servicios genera inflación. Entonces, llegó a la conclusión de que el aumento de dinero en un mercado genera inflación. Ejemplos, Alan García, 1985-1990, él fue prácticamente el que, con un ejemplo que tuvimos en carne propia, fue el que validó el pensamiento de la escuela monetarista. ¿Qué hizo Alan García? Llegó al poder, estatizó varias empresas, o intentó hacerlo, tomó posesión del Banco Central de Reserva. Cuando se le venía el tema de lo que es la inflación o el tema de lo que es la escasez de productos, ¿qué hizo? Comenzó a emitir dinero, intis, millones de intis a través del Banco Central de Reserva. Y esa emisión de dinero de millones de intis del mercado generó que mucha gente tenga plata en el momento. Y al tener plata, obviamente comenzó a gastar. Y al comenzar a gastar, obviamente las unidades de producción, las ofertas, comenzaron a elevar los precios. Y ahí se desbocó en la hiperinflación, ¿no? Que al final de su gobierno llegó a 7.000%, si no me equivoco. ¿Correcto? Entonces, obviamente, pues la escuela monetarista nos da la idea de que lo que hizo Alan García en esa época fue totalmente errado. Por eso que ahora el Banco Central de Reserva del Perú ya no depende del Estado, es un ente autónomo. A partir de la Constitución del 93 de Alberto Fujimori, para evitar nuevamente otro Alan García, ¿no? Le generó que el Banco Central de Reserva del Perú sea un ente autónomo, que no reciba órdenes del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de la República, ¿no? Entonces, eso actualmente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que está como 20 años ahí, está haciendo un buen trabajo porque de alguna forma ha ayudado al país a que se mantenga en una situación expectante, ¿no? Y evitar que el dólar suba, que genere que la inflación se dispare, ¿no? A través de políticas monetarias que ayuden, obviamente, a que la economía se mantenga. Así con toda la situación en la cual estamos, por la delincuencia mayormente, porque eso es lo que trae también afecta en la parte económica, ha logrado que se estabilice un poco el país, ¿no? Entonces, la escuela monetarista, como les digo, se basa en el dinero, ¿no? A mayor cantidad de dinero en el mercado, mayor será la tasa de inflación. Dentro de la economía, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la economía positiva y la economía normativa, ¿no? Esta división de la economía habla de lo que es. La economía positiva habla de lo que realmente es, ¿no? Y se puede determinar a través de una economía descriptiva y la teoría económica. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo decir un ejemplito acá. Lo que es el, el ingreso mínimo legal en el Perú es 1.025 soles, creo que es, ¿no? 1.025 soles. Es lo que es. ¿Eso es verdad? Sí, porque yo voy a las fuentes, voy al diario peruano, voy al internet, entro a la página del Ministerio de Economía y me va a decir que el sueldo de un trabajador en el Perú, el sueldo mínimo legal de un trabajador en el Perú es 1.025 soles, si no me equivoco, ¿no? Entonces, la economía positiva relata los hechos tal como son, relata los hechos tal como son. La inflación del año 2022 en el Perú fue de 8%. ¿Eso es real? Sí, porque yo puedo ir a la fuente, puedo ir al INEI, puedo entrar a la página del MEF o Ministerio de Economía y puedo validar de que sí, efectivamente, en el año 2022 la inflación fue de 8%. Entonces, la economía positiva detalla los hechos tal como son, ¿no? La economía descriptiva va un poquito más allá. La economía descriptiva detalla los hechos tal como son, pero con datos específicos, con datos, con información, ¿no? Te va detallando los hechos, pero con más detalle, con más información, con más data, ¿no? La teoría económica también, ¿no? Se puede validar los hechos tal como son, pero a través de la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía básicamente ve la relación entre la oferta y la demanda, o sea, entre las unidades de producción
y las unidades de consumo. ¿Quiénes son las unidades de producción? Las empresas. ¿Quiénes son las unidades de consumo? Nosotros, la familia, las personas, ¿no? Y la macroeconomía básicamente ve indicadores macroeconómicos, pero a nivel país, ¿no? Que obviamente son fácilmente corroborables, ¿no? El PBI, el ingreso nacional, el Producto Nacional Bruto, la balanza de pagos, ¿no? El Producto Nacional Neto, etcétera, etcétera. Y tantos indicadores macroeconómicos que lo vamos a ver ya en su momento, pueden ser fácilmente corroborables, ¿no? En cambio, la economía normativa no es como la economía positiva. La normativa dice lo que debería ser y se basa en juicios de valor, lo que debería ser. Por ejemplo, para mí podría ser lo que debería ser el precio, el pasaje de los estudiantes universitarios y preuniversitarios debería ser gratis. Si usted me dijera, profesor, sí, debería ser así, pues no. Claro, pues no. Eso es lo que dice la economía normativa, lo que debería ser. Se basa en juicios de valor, ¿no? En lo que yo creo que debería ser, ¿no? Todos los estudiantes universitarios y preuniversitarios no deberían pagar pasaje. Genial, profesor, ¿no? Ese sería. Eso es lo que debería ser. Pero en la realidad lo es. No, no. En la realidad no es. No. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que es la economía normativa. Se basa en juicios de valor, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El precio del pan debería estar en 2 soles, en un sol, ¿no? 8 panes por un sol, lo que debería ser. Pero en realidad lo es, no lo es, ¿no? Entonces se basa básicamente en juicios de valor. Y esos juicios de valor se dan a través de políticas económicas, ¿no? Esas políticas económicas obviamente tratan de buscar que esos juicios de valor se trasladen en políticas económicas. Lo que debería ser se traslada en políticas económicas. Obviamente, estas medidas económicas o políticas económicas tratan de buscar un bienestar. ¿Quién es el bienestar? Para nosotros, pues, nosotros los seres humanos. Nosotros necesitamos satisfacer necesidades y generar un bienestar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de una política fiscal, a través de los tributos y la política monetaria a través del buen uso de lo que es el recurso monetario, que es ahí está donde está el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, resumiendo, la economía positiva es lo que es, básicamente te relata los hechos tal como son, y la normativa es básicamente lo que debería ser, o sea, se basa en juicios de valor. ¿Ok? Sigamos. Dentro de los temas de lo que es la economía, vamos a ver los famosos problemas económicos, ¿no? Los problemas económicos se pueden traducir de muchas formas, ¿no? Básicamente, qué producir, cómo producir, para quién producir, dónde producir y cuándo producir, ¿no? Los problemas que resuelve la economía. Problemas que resuelve la economía, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces yo le preguntaría a una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué usted desea? ¿No? Ustedes me dirán, digamos, no sé, ¿qué se me ocurre? ¿No? Yo les pregunto a todos, qué quieren que yo produzca? Celulares en el Perú. Ya. ¿Qué producir? Celulares. ¿Cómo producir? Bueno, tengo que buscar la forma de cómo instalar mi planta, buscar inversionistas, mano de obra calificada para producir el celular, ¿no? ¿Para quién producir? Para ustedes, pues, porque ustedes son los que me están pidiendo el celular. ¿Dónde producir? En Lima, porque aquí en Lima tenemos la mayor capacidad de tecnología, tenemos los recursos cerca, Lima. ¿Cuándo producir? Lo más pronto posible, pues, ¿no? Porque ustedes lo quieren ya, el producto. Entonces, esos problemas son los que resuelve la economía. Primero se basa en qué bienes producir, cómo producirlos, para quién producirlos, dónde producirlos y cuándo, ¿no? Esa es básicamente la pregunta que se da en el tema de economía, ¿no?
Obviamente ahí tenemos que optimizar los recursos, porque sabemos que los recursos son limitados y las necesidades del ser humano son ilimitadas. Sigamos. Bueno, dentro de los sistemas económicos tenemos pues la economía de mercado, la economía de planificación central y la economía mixta, ¿no? La economía de mercado básicamente es el libre mercado, ¿no? Básicamente el libre mercado, que las personas o las familias tienen derecho o la posibilidad de elegir dónde compro, dónde vendo, no tengo restricciones. Ahí está Estados Unidos, Suiza, otros países que son liberales. La economía de planificación central es básicamente el control del Estado de todas las actividades económicas del país. China, Vietnam, Cuba, Venezuela, tenemos ahí, ¿no? Una economía mixta, básicamente el Perú, se basa obviamente en la economía del libre mercado, pero con un control del Estado. Pero el Estado, ¿cómo lo controla? A través de instituciones. Por ejemplo, si yo, una empresa, me vende un producto y ese producto está mal, está vencido o está con mala calidad, yo como peruano puedo reclamar ¿a quién? A Indecopi. ¿Y Indecopi quién es? ¿Indecopi es una institución del Estado o no? Correcto, ¿no? Entonces, la economía mixta se basa en el control, ¿no? De los productos que ofrecen las empresas a los consumidores, ¿no? Que lleguen con calidad y con buen precio, ¿no? Y para eso tenemos Indecopi, o Sinermin, o Siner, o Ciptel, o Ciptel en el caso de la telefonía, pues, ¿no? ¿No? Cualquier tienes un problema que tienes un tema de tu celular o los planes o te cobran de más, te quejas a Occitel, ¿sí o no? Y Occitel es una institución del Estado que ayuda a velar por tus derechos también, ¿no? Entonces, estamos en una economía mixta. Bueno, los conceptos rápidos ahí para indicar la eficacia, la eficiencia. La eficacia es básicamente lograr las metas. Ejemplo, ustedes, su, ¿cuáles son su meta? Ingresar a la universidad. Si logran hacer eso, son eficaces. ¿Cuándo son eficientes? Cuando utilizan todos los recursos necesarios o los mínimos recursos para lograr esa meta, ingresar a la universidad. Si logran todo eso, son eficientes y son eficaces. ¿Correcto? Ese es el ejemplo para que ustedes puedan entender la eficiencia y la eficacia. Bueno, el tema de especialización, obviamente, trata un poco de especializar a las personas. Cada una persona debe tener como ustedes, cada uno de ustedes va a ser diferentes profesionales, ¿no? Y bueno, ahí les voy dejando las alternativas, jóvenes, para la clase de hoy. Disculpen un poco la demora por temas técnicos, pasó un problema ahí, pero ahí les voy dejando este, las respuestas, ¿ya? Muchas gracias y tengo entendido hasta las 8:20 creo que es. Sí, 8:20. Ya nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Muchas gracias, que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor.